Bienvenidos a Conociendo el Tiempo, un lugar donde aprenderemos a conocer y a confiar en el tiempo aceptable de Dios. Aquí encontrarás mensajes y enseñanzas edificantes, reflexiones transformadoras que te acercarán más a Él. Te invitamos para que descubras cómo Dios trabaja en tu vida, enseñándote a esperar en su voluntad y a entender que su tiempo es siempre el adecuado. Sabemos que, aunque no comprendamos todos sus caminos, Él tiene el control absoluto y al final de los tiempos cumplirá todo su plan perfecto en favor de nuestras vidas. Suscríbete y sé parte de nuestra comunidad, donde juntos buscamos compartir el amor de Cristo y vivir conforme a su voluntad perfecta, anunciando la esperanza que solo se encuentra en Dios. Cuando uno es niño, es receptor de lo que los demás hacen. Pero llega un momento después de los 12, 13, 14 años, cuando uno se convierte en constructor de su propio destino. Y llega a partir de ese momento, yo no puedo culpar a mi papá o a mi mamá de por qué yo soy como soy. Porque si yo, siendo un joven, culpo a mi papá o a mi mamá, yo me quedo en un estado de inmadurez y pasaré la vida culpando a los demás por lo que yo viví o lo que es mi responsabilidad. Y mientras les observaba ahora, recordaba mis 17 años. Había entrado a la Facultad de Leyes, tenía ilusiones, tenía preguntas existenciales. Una de estas preguntas es si en la universidad realmente ofrecía todo lo que nos habían dicho, porque en el colegio uno lo mandan, a la escuela uno lo mandan, la universidad uno elige qué quiere estudiar. Y siempre nos dijeron que era emocionante, que era apasionante, y yo entré con preguntas existenciales. Mi primera carrera fue ingeniería civil, porque mi mejor amigo iba a estudiar ingeniería civil. Yo quería entrar a la universidad, pero yo no había hecho el viaje al corazón. Ese viaje que nos permite conocernos. Ese viaje que nos permite preguntarnos ¿quién soy? ¿Cuál es mi inteligencia dominante? ¿Qué me emociona? ¿Qué me apasiona? ¿A dónde voy? Por eso cuando entré a la universidad le pregunté a mi amigo qué quería estudiar él y él dijo ingeniería. Entonces yo dije ingeniería porque me pareció interesante. Pero eso no te hace matemático ni te hace bueno en ingeniería. Cuando fui a las primeras clases me di cuenta que la matemática generaba un estrés que no terminaba y que eso no era lo mío. Entonces llamé a mi papá, a la persona de autoridad, a mi ejemplo, a quien podía orientarme y le dije, papá, esta carrera no me emociona, no es mi lugar. Él hizo silencio a mis 17 años y él dijo, lo que vos elijas, tu mamá y yo lo vamos a respaldar. Su silencio y su respuesta, que no era la respuesta que quería. Me hubiese gustado que me dijera, podés estudiar tal carrera. No, su silencio fue clave. Porque a partir de esa edad, no era la decisión de él ni de mi mamá, era mi decisión. No era el futuro de mi papá, era mi futuro. Yo elijo. Cuando uno es niño, lo llevan de la mano. Cuando uno es niño es consecuencia de la forma en que los padres actúan con nosotros. Cuando uno es niño puede generar traumas, puede generar miedos o alegrías. Cuando uno es niño es receptor de lo que los demás hacen. Pero llega un momento después de los 12, 13, 14 años cuando uno se convierte en constructor de su propio destino. Y llega a partir de ese momento, yo no puedo culpar a mi papá o a mi mamá de por qué yo soy como soy.
Porque si yo siendo un joven culpo a mi papá o a mi mamá, yo me quedo en un estado de inmadurez y pasaré la vida culpando a los demás por lo que yo viví o lo que es mi responsabilidad. Por eso, como padre, yo quiero pedirte perdón, porque he sido pastor toda mi vida y he causado algunos dolores a mis hijos, como por ejemplo, compórtense porque son mis hijos. No, compórtense porque es lo normal, hay que comportarse bien. Por ejemplo, haber disciplinado con enojo y causado dolor en lugar de enseñanza. Y eso me llevó a pedir perdón a mis hijos, como quien quisiera volver al pasado y borrar ese momento. Y mis hijos me han dicho, tranquilo, papá. Como por ejemplo haber tenido que viajar mucho y no haber estado en momentos importantes para ellos. Aunque compensaba en otros momentos, también tengo que pedir perdón. Tengo que pedir perdón porque en algunos momentos no comprendíamos qué era lo correcto, si debía dar permiso o no debía dar permiso. Y en algún momento me dijo mi hijo, papá, ¿por qué siempre ustedes dicen que no? Bueno, porque creemos que es lo correcto, pero ¿por qué siempre no? ¿Por qué no dicen sí de vez en cuando? Pedir perdón porque cuando nos preguntaste muchas veces ¿por qué esta decisión? Simplemente teníamos la frase estereotipada porque yo soy su papá. Perdón. Lo máximo que puedo hacer por ti es tomar tu papel, el papel de tu padre y pedirte perdón. Pero llega un momento en la vida, a tu edad, donde tú ya no puedes culpar a los demás por las decisiones que tú tomas. Tú eliges. Una persona que vive como víctima de los errores de los padres se convierte en un mendigo social. Su rostro se demuda, la tristeza le toma, golpea a los que tiene a su lado, lastima a los que tiene a su lado, porque crece con heridas profundas. Pero si en algún momento yo me detengo y entiendo que debo perdonar a quien me abandonó, que debo perdonar a quien me falló, que debo perdonar a quien me hirió, yo descubro al ser interior que llevo por dentro, que tiene que brotar, que tiene que brillar. A mis 18 años, caminando por la calle, Dios me habla y me llama, escucho que Él pronuncia mi nombre y yo entiendo que está hablando conmigo y esa noche le doy mi corazón a Cristo. Lo más bello fue que esa noche Él me dijo, nunca más será aburrida tu vida, nunca más. He llegado a mis 64 años. Cuando yo veo para atrás, yo puedo decirte que ha sido emocionante, que ha sido bella, que vale la pena levantarse y caminar como un hijo de Dios, que vale la pena perdonar los errores del Padre, que vale la pena disculpar lo que no comprendí y que vale la pena dejar atrás mi pasado para convertirme en constructor de mi propio destino. Hoy me contaron que un amigo mío, compañero de la escuela y colegio y de universidad, murió. Y la razón por la que murió posiblemente es porque consumió demasiado alcohol y droga. Sus padres se divorciaron y él creció con su abuelita. Su abuelita lo amaba, lo mimaba, lo acompañó. Pero mi amigo siempre creció con un sentimiento de víctima. Nosotros le decíamos, vamos a tal lugar. No, ¿por qué? Porque es que no, porque no tengo dinero. Nosotros te pagamos, vení, vamos. Y siempre él tenía una cara de víctima.
Esa cara de víctima le nublaba toda la inteligencia que tenía. Entre los amigos era una de las personas más inteligentes que yo conocía, capaz. Entramos juntos a la universidad y por su buena calificación en su examen de ingreso, le otorgaron una beca especial donde no solamente no pagaba, sino que la universidad le daba dinero para que estudiara, porque la universidad vio en él un gran potencial que podía servir de bien al país. Escucha, la universidad vio lo que él mismo no vio en él. La universidad midió el potencial que tenía y que él mismo no midió. Él tomó ese dinero y comenzó a deambular de bar en bar y el alcoholismo lo dominó. Era triste encontrárselo en algunos momentos por la calle, como a los 40 años, pidiendo de comer en los mercados o comiendo de la basura del mercado. La pregunta que surgía es, ¿cómo mi amigo llegó a ser un mendigo si tenía inteligencia para llegar a ser príncipe? Porque se quedó viviendo como esclavo de los dolores del pasado. Esta noche he venido a decirte, tú eliges tu futuro. Tú eliges quién quieres llegar a ser. Tú eliges cómo te quieres ver a los 64 como yo. Tú eliges. Tú tienes que elegir. Por eso, príncipes o mendigos, cada uno de nosotros elige. ¿Puedo hablarte de qué significa ser hijo de un pastor? Ser hijo de un pastor es ser alguien privilegiado, porque el papá tiene la obligación de portarse como pastor, así es que tu papá se portó arriba del promedio. Por obligación o lo que sea. Si usted me pregunta, pero es que mis papás cometieron tales errores, haz la encuesta en tu colegio y te darás cuenta que la mayoría de los padres han cometido los mismos errores que tus papás cometieron. Por lo tanto, tú no estás en una clase privilegiada, tú estás en la misma clase de todos, donde tienes que elegir al crecer, vivir como mendigo o como príncipe. Tú tienes destino. Todos tenemos un destino. Un destino es aquello destinado en el cielo que lleva mi nombre escrito con el dedo de Dios y que te lo dio, te lo asignó desde antes de nacer por ser tú. Y te dio inteligencia, habilidades y te puso en circunstancias para alcanzar tu destino. Tú tienes un destino. Por lo tanto, si tienes vida, ama tu destino. Valora tu destino, aprecia tu destino. Haz la mejor canción con la letra que late en tu corazón. Prepárate de la mejor manera, aprovechando cada circunstancia para extraer la sabiduría que tus padres tienen, aprovechar las oportunidades que tus padres te otorgan, aprender lo que puedas aprender mientras creces. Si quieres llegar al destino, sí, hay que prepararse y sobre todo hay que conquistarlo. Por ejemplo, elegir con quién casarse. Yo me enamoré de todas las chicas lindas que llegaban a la iglesia. Y me preguntaba, ¿será ella? Muchas veces les llevé de paseo con mi familia porque mi mamá tenía un buen ojo. Una vez llevé a una chica linda que recién llegó a la iglesia de paseo con mi familia. Y en la noche yo me frotaba las manos y le preguntaba a mi mamá, ¿qué te parece, mami? ¿Viste qué linda? Me dice, muy linda, mi amor. Muy linda. ¿Pero qué más? Es linda, mi amor. ¿Pero qué más? Es linda. ¿No te diste cuenta? ¿Qué, mamá? Solo hablo de uñas y peinados. No tiene nada más, mi amor. ¡Wow! Y yo dije, wow, aquí yo tengo que aprender. Para construir mi futuro, yo necesito a alguien que sea más allá de linda, que pueda hablar de otras cosas interesantes, que tenga criterio propio, convicciones fuertes.
Si yo amo mi destino, debo de elegir inteligentemente quién me acompaña en la carrera para llegar a ese destino. Porque el llegar al destino no es un accidente ni un golpe de suerte, es el fruto de las decisiones que tomas. Conquista tu destino. Tienes que anticipar tu destino. Me recuerdo caminar por la universidad y conversar con algunos amigos del grupo de la universidad. Yo les decía, un día, cuando yo camine por la universidad con mis hijos, les diré que aquí prediqué, que hablé de Cristo, que proclamé a Cristo, que hablaba en los concursos de oratoria de la Facultad de Leyes y hablaba de Cristo. Cuando mi hijo Esteban estaba en la universidad y me llevó al grupo cristiano de la universidad, recordé aquel momento y me di cuenta que mis decisiones me habían conducido a aquello que había visionado, aquello que había soñado, aquello que había anticipado. Hoy estoy predicando con mis nietos y estoy haciéndolo intencionalmente porque quiero que desde temprano mis nietos sientan la vibración, la vida de lo que es servir a Cristo, para que al crecer ellos puedan seguir mi camino o su propio camino, pero que puedan decir que mi abuelo me inspiró. Tengo que anticipar el futuro. Si tú no tomas tiempo para soñar con tu futuro, para anticipar tu futuro, para amar tu futuro, tu vida será aburrida. Y lo más emocionante que vivas es que llorarás en alguna buena película, pero cuando piensas en tu vida, no te emociona para nada. Pero si tú tienes sueños que te ilusionan, tomas tiempo para conocerte, inviertes tiempo en preguntar a los demás sobre ti mismo para que ellos te ayuden a ilustrar qué ven en ti, tomas tiempo para conocer a tu Creador y a partir de él descubrir tu propio diseño, dejarás que tu vida se apasione por el futuro. Una de las lecciones que he aprendido en estas elecciones de Estados Unidos es que el nuevo presidente tiene 78 años. Donald Trump tiene 78 años. ¿Usted ha visto la energía que tiene este hombre? En un mismo día podía tener 4 rallies, montarse un avión, bajar de un avión, estar en las elecciones, dar un discurso a las 5 de la mañana. Tenía una energía impresionante. ¿Te preguntas qué produce ese nivel de energía? Tener una visión de futuro y un sueño que te apasione. Si tú no tienes un sueño que te apasione, que nunca es claro, pero siempre es un sueño que me lleva a mi destino, mi vida será aburrida. ¿Qué debes de hacer? Involucra a las personas correctas en tu proyecto de vida. Por ejemplo, aléjate de amigos que te conducen por el camino equivocado. Aléjate de ese novio tóxico que tienes y termínalo esta misma noche. Y si te pregunta que por qué, dile que yo dije. Échame la culpa a mí, yo me voy el lunes. Pero escúchame, si tú quieres tener éxito en la vida, acerca tu destino a las personas correctas. Porque aprenderás a caminar como tus amigos caminan, a hablar como tus amigos hablan y aprenderás a llegar al destino que tus amigos planean llegar. Únete a la gente correcta y sobre todo, confía en Dios tu destino. Muchas veces me preguntaba a tu edad si yo llegaría a mi destino, si yo tenía la inteligencia suficiente para lograrlo. En la escuela decía mi maestra que yo era tonto porque no me iba bien en los exámenes. No, es que las clases eran aburridas. Y como tenía déficit de atención con hiperactividad, se me olvidaba que había examen. Yo de la escuela recuerdo el recreo. Pero la escuela no me ayudó a revelarme a mí mismo. La escuela me aburrió. Y pasaba porque mi papá colaboraba mucho en la escuela, si no, no paso. Así es que dígale a su papá que colabore mucho en la escuela para que le vaya bien.
Pero la escuela no reveló quién soy yo. Cuando yo llego al colegio y me quedo en español, yo estoy en vacaciones, en aquel verano maravilloso, mis amigos jugando en la plaza y yo en clases de recuperación, y me pregunté por primera vez a mis 15 años, ¿yo soy tonto o soy vago? ¿Por qué estoy aquí? O sea, yo no debería estar aquí en un verano de vacaciones estudiando, yo debería estar jugando. ¿Pero por qué estoy aquí? Porque me había hecho dependiente de mis amigos. Me había hecho un seguidor de lo que ellos decían. Y esto me había convertido en un mediocre. Pero ahora yo quería encontrarme conmigo mismo. Descubrir cuál era mi propia forma de aprender, de estudiar. Cuál era mi esencia. Y comencé un viaje de conocerme a mí mismo. En cuarto año del colegio, mis calificaciones variaron tanto porque aprendí a hacer del estudio un juego y no una obligación. Y esto me apasionaba. Mis notas cambiaron tanto que aquella vez recuerdo que le llevé la calificación a mi mamá y me dijo, ¿son tuyas? Y ahí yo fui consciente que algo había pasado dentro de mí. Ni mi mamá misma me creía. Pero fue emocionante, porque a los 17 años algo ocurre dentro de uno. Uno se da cuenta que ya no es niño y que ahora construye su propio destino. Déjame llevarte a una historia para ilustrar este punto. Es la historia de José y sus hermanos. El bisabuelo Abraham tiene Isaac. La promesa de Abraham alcanza a Isaac y la promesa de Isaac alcanza al nieto Jacob y la promesa de Abraham, de Isaac y Jacob alcanzaría a sus hijos. De cada uno de ellos nacería una tribu del pueblo de Israel. Por sus venas corre sangre real, pero no lo saben. Son pastores de ovejas, cuidan ovejas, atienden el rebaño de las ovejas. Pero en ellos corre sangre real. Dios tenía planes, tenía destino. Cada uno se levantaría como un príncipe, pero cada uno elige interpretar su vida como quiere interpretarla. Observa la historia. Génesis 37:2 dice, esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, observa, 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos. El rebaño de ovejas, como todas las familias, pastoreaba ovejas. El joven José solía informar a su padre la mala fama que tenían sus hermanos. Tenían una mala fama, se acostaban con las mujeres, tenían una mala fama. Era triste que siendo príncipes apartados por Dios, hijos de milagros, ellos no valoraban que estaban ahí como un milagro, sino que descarriaron su vida viviendo como pecadores, mas Dios no cambia sus planes. Israel amaba a José más que a sus otros hijos. Error. Y aquí otra vez más te pido perdón. Si te robaron tu lugar de privilegio y tras de eso nació una niña y entonces niña, la menor, se convirtió en la favorita y usted fue desplazado a segundo plano. Perdón. Si en algún momento te dijimos tonto porque hubo una mala calificación en una explosión de enojo y no supimos valorar tu vida y no supimos apreciar todo lo que Dios tenía para ti. Perdón. Igual que José, el papá cometió un error, amó más a José que a sus otros hermanos y esto creó rivalidad entre los hermanos, odio hacia José. Lo amó porque lo había tenido en su vejez. Tras de eso, manda confeccionarle una túnica elegante, diferente a la de sus hermanos, más odio todavía. Viendo sus hermanos que su padre amaba a José más que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. ¿Te das cuenta que no solamente tú has vivido cosas duras?
¿Te das cuenta que no solamente tú te sientes marginado, odiado y te ponen sobrenombres? No solamente tú, los hijos de los patriarcas también lo vivieron. Cierto día, para ponerle sal a la herida, José tiene un sueño, varios sueños, y se lo contó a sus hermanos. Entonces, como era un sueño donde Dios le hablaba de futuro a José, sus hermanos, ¿qué dice? Lo odiaron todavía más. ¿Te das cuenta que no solamente tú has vivido momentos duros y difíciles? No es fácil crecer en una familia, no es fácil, no hay familia perfecta, aún en la familia de los patriarcas. José decía, presten atención y les voy a contar un sueño. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaban alrededor de la mía y se inclinaban ante ella. ¡No! Entonces sus hermanos le replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros? José nunca dijo que iba a reinar. José solamente contó un sueño. Él nunca dijo que yo voy a reinar. Nunca dijo eso. Él solamente contó un sueño que lo hacía proyectarse hacia el futuro. Amar el futuro. Amar un destino. ¿Se entendía el destino? No, no se entiende el destino. ¿Se entiende el sueño? No, no se entiende. Solo tuve un sueño. ¿De veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Entonces, acto seguido, dice, y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. No solamente se lo contó una vez, se lo contó muchas veces. ¿Tú piensas que solo tú has sido incomprendido por tus hermanos, por tus padres, por los hermanos de la iglesia? Pórtese bien porque usted es el hijo del pastor. ¿Eso es lo más duro que has vivido? Eso no es nada. ¿Tú pensaste que eso es duro? Pregúntale a José a ver si eso es duro. ¿Sabes qué hicieron sus hermanos? Lo vendieron como esclavo, pero no lo vendieron porque querían venderlo como esclavo. Lo querían asesinar. Lo tiraron a un pozo y dijeron que se muera. Y Rubén, el hermano mayor, lo salvó y dijo, no, vendámoslo como esclavo. ¿Perdón? Eso es duro. Ahora, después de ser el hijo favorito, después de ser el que tenía túnicas, después de ser el amado de la casa, ahora tiene que vivir como un esclavo. Un esclavo no tenía derechos, un esclavo no era libre, un esclavo era una cosa, propiedad. No era fácil. Hablemos de los hermanos. Nacieron con un destino que vivir, con un futuro que soñar. Por sus venas corría sangre real, pero ellos no lo sabían. Lo que quiero decirte es, por tus venas corre sangre real y te tiene que ser revelado. Porque si yo vivo como víctima, no voy a disfrutar crecer como príncipe. Tienes que comportarte como príncipe, caminar erguido, con la frente en alto, sabiendo que tienes destino que va más allá de lo que hoy ves y lo que hoy entiendes. De cada uno de ellos surgiría una tribu del pueblo de Israel. Tú te preguntarás a mis 13, 14, 15, ¿y yo quién seré? Y me ponen sobrenombre y nadie me toma en cuenta porque no juego fútbol, y no me toman en cuenta porque no soy alto, porque soy bajo, lo que sea. Te van a poner sobrenombres de todo, te van a tratar de descalificar, pero eso no elimina la realidad de que por tus venas corre sangre real. Sus vidas tenían destino y una misión que cumplir. Esos chicos que crecían en esa familia eran el hijo de una promesa. El Salvador del mundo nacería de uno de ellos. No nació de José, nació de Judá. Oiga, de uno de ellos nacería el Salvador del mundo.
pero eran simplemente jóvenes que odiaron a su hermano, que su papá cometió errores como los tuyos. Era difícil ver quiénes llegarían a ser. Eran cuidadores de ovejas. Caminaban con sandalias, con túnicas bajo el sol. Es difícil ver el futuro cuando nos miramos yendo a la escuela o yendo al colegio, sacando la basura, cortando el jardín, lavando el auto, yendo en el transporte público. Es difícil ver el futuro si tú solo miras las circunstancias que te rodean. Tú tienes que tener intimidad con aquel que te creó para tener sueños como los de José, aunque no sean claros. Cuando estudiaba leyes, varias veces en la habitación donde vivíamos, en la casa de mis tíos, yo me paraba frente al jardín y me ponía a hablar con Dios y yo le decía: Señor, yo sé que te voy a servir, comencemos ya. Y el Señor me decía: no puedes hasta que no salgas aprobado y termines esto que te he puesto a terminar. Había un destino que me llamaba. Yo le decía a mi papá: papá, sueño servir a Dios. Y mi papá decía: serás un gran abogado, mi amor, para Dios. Y yo decía: mi papá no ve, Señor. Y lo único que yo le pedí al Señor para dedicarme al ministerio es que mis padres me bendijeran. Y a los 21 años, Dios le habla a mi papá y él me bendice. Cuando él me dijo: ¿qué pasa, hijo? Yo le dije: papá, mi corazón ya no está en la facultad, ya cursaba mi último año, iba a la práctica del derecho, a los consultorios jurídicos y... ¿qué quieres hacer? Quiero servir a Dios, papá. Esa es mi pasión. Y él comenzó a llorar y dijo: en este grupo de la universidad se convirtieron tus hermanos, yo me reconcilié con Dios. Dice: lo mínimo que podemos dar a Dios es tu carrera, arrodíllese, mi amor. Y nunca me olvido, de rodillas en la sala de mi casa, 8:30 de la noche, mi papá me consagró al ministerio. Dios cambió las cosas. ¿Qué iba a hacer yo? Yo no lo sabía. Yo solo sabía que había dentro de mí una pasión, un sueño, como gavillas que se inclinan y otras que se quedan erguidas, pero es difícil interpretarlo. Yo solo sé que tenía un destino escrito con el dedo de Dios y yo quería vivir ese destino. Siendo príncipes, los hermanos de José vivieron como mendigos, se apartaron al mal y no escucharon la voz de Dios. Hoy te toca a ti decidir: o vives en un estado de inconsciencia, simplemente yendo por el camino que van los demás, o eliges vivir como príncipe. Te toca elegir. No significa que podemos saltar las etapas. Significa que debemos cuidar ovejas cuando se cuidan ovejas. O como José, estar en la cárcel, como le tocó estar en la cárcel, o ser esclavo. Veamos la vida de José. Era diferente. A los 17 años recibe primicia de lo que él llegará a ser. Disponga su corazón para tener sentido de destino sin importar tu edad. ¿A qué edad Dios habla? A Samuel le habló a los 8 años. Yo tenía 5 años cuando por primera vez pude tener varias experiencias espirituales. Un día, andando en bicicleta, vi los cielos abiertos y tuve una visión clara. Y yo me asusté y llamé a mi mamá y mi mamá corrió donde yo estaba y le dije: mamá, vea. Y ella se dio cuenta que yo estaba viendo algo diferente que ella no lograba ver. Y yo vi un pueblo caminar y alguien haciendo así. Se cerró el cielo y punto. Yo seguí andando en bicicleta. Hasta que a mis 26 años dirigí la primera marcha para Jesús en Costa Rica, donde se esperaban 10,000 personas y llegaron más de 50,000. Y de repente estoy en una plataforma así, un mar de gente, y el Espíritu me lleva a mis 5 años y me dice: hoy se cumple lo que viste a los 5 años. La pregunta que surge: ¿cuándo Dios habla? Cuando tú dispongas tu corazón a darte cuenta que quien te llama y te dice: Samuel, Samuel, no es tu papá, es Dios tratando contigo.
No es que tú sigas el camino de tu papá, es que tú sigas el camino que Dios ha trazado para ti. Por eso después de la tercera vez, Samuel, el sacerdote le dice, y la próxima vez que lo escuches, dile, Señor, heme aquí. Cada uno tiene que responder al llamado independientemente de su edad. Y tu llamado es tuyo, es particular, es personal. Donde quiera que vayas, serás un ministro de Cristo. José es fiel a Dios y bendice las personas que se relacionan con él. Vive como alguien que tiene destino. Si era hermano, era bueno. Si era esclavo, fue el mejor. Si estaba en la cárcel, le dieron la llave de la cárcel, porque donde quiera que él llegaba, él brillaba. Se notaba que era alguien que tenía destino y que amaba a Dios. Donde quiera que llegues, brilla. Sé fiel a eso que late en tu corazón. Sé tú mismo. José huye de la seducción y elige el camino de la excelencia, del trabajo duro. La mujer de Potifar, que seguro era bella, lo codicia, lo desea, lo seduce, lo planea todo. Le sale sensualmente y no hay nadie en la casa. Es tan solo José y la mujer de Potifar. Ahí tiene que elegir José. Ella le canta la canción que le cantaba todos los días, duerme conmigo, José. Y José le dice, señora, todo me es lícito en esta casa y todo me ha sido entregado menos usted, señora. Parece una canción de Arjona, ¿no? Es la versión cristiana de la canción de Arjona. Tengo que susurrársela a la Arjona. Todo me es lícito menos usted, señora. Yo creo que si hubiésemos podido hablar con José, tal vez a sus 20 años, yo me imagino que José nos diría, se estremeció todo mi cuerpo la deseaba, pero mi espíritu me decía que tenía que elegir por el destino que yo amaba. El destino que yo no entendía, que yo no comprendía, pero que yo sabía que Dios tenía para mí. Es difícil ver el destino cuando eres un esclavo. Es difícil ver destino cuando eres hijo nomás. Y te toca tener obligaciones normales de ir a la escuela, estudiar, cumplir, trabajar. Qué difícil entenderlo cuando no veo nada. Pero hay algo dentro de mí que me dice que hay algo superior que me llama, que va más allá que lo que veo. Posiblemente José nos diría, yo quería correr con ella a la cama, pero me di cuenta que era el tiempo de correr. Hoy la mujer de Potifar se llama pornografía y tú tienes que elegir. No hay nadie en la casa, solo estás tú y tu celular. Tú tienes que elegir. Tú estás tú y el chat de tus amigos. Tus papás no lo saben. No hay nadie más. Solo tú y tu destino. Tú tienes que elegir. La mujer de Potifar le decía, nadie hay en la casa y nadie se dará cuenta. La pornografía te dice, nadie se dará cuenta, nadie se dará cuenta. La inteligencia artificial lo sabe todo, Dios lo sabe todo y tu conciencia lo sabe todo. Si abres puertas oscuras como las de Sansón, yo me lo imagino que creció todo grande y un día dijo, tómenme a esta filistea por esposa, y sus padres le dijeron, ¿acaso no hay mujer en Israel? Me lo imagino golpear la mesa y sonar fuerte, dice, tómenla porque quiero. Ahora era más grande que el papá, más inteligente que el papá. Y hoy diríamos de Sansón, y tiene más tecnología que el papá. Ten cuidado, porque lo que ocurre en privado se manifiesta en público. Y si yo abro puertas peligrosas, podría entrar en un viaje de oscuridad que atrapa mis sueños y pone en riesgo mi destino. José huye de la seducción. ¿Por qué? Porque tiene un Dios al que conoce. Porque sabe que hay un destino. José dejó que a través de la adversidad Dios formara el carácter de un príncipe. No es fácil. No es fácil. A los 21 años me pidieron que dirigiera el grupo de la universidad.
Eran como 7 mujeres, todas mandonas, buena gente, pero típico, ¿no? Allá, aquí no. Todas buenas, hermosas, lindas. Era un grupo de mujeres y 2 varones. Ellas dijeron que yo dirigiera el grupo y el otro varón dijo, no, creo que Sixto es tonto, es inseguro y que va a fracasar. Y esa fue mi bienvenida al ministerio. Y yo me quedo viendo a mi amigo, yo no entiendo nada, yo vuelvo a ver a todas las mujeres que tenían cara de mamás y todas dijeron que yo era. Así es que los 2 varones débiles le hicimos caso a las mujeres mandonas. Y yo acepté el reto. Espero esto nunca lo vean mis amigas. Pero ellas saben que eran así. Era tan inseguro que mi amigo tenía razón. Tenía tantos complejos y tantos miedos que yo no sé si sabría hacerlo. Habían dentro de mí tantas dudas, pero yo sabía que yo tenía destino. Es en medio de la adversidad donde el carácter se forma. No solamente es vendido como esclavo, sino cae en lo más profundo del estrato social como un esclavo. Y no solamente eso, cae por la mentira en la cárcel, pero donde quiera que él llegaba, Dios lo levantaba. Si te has dado cuenta que donde quiera que llegas, dentro de ti hay un brillo que no te pertenece, sino que le pertenece a Dios, y que Él pone su rostro sobre tu rostro y te hace brillar, es porque hay algo especial que todavía no has descubierto, pero que te llama y te dice que tú eres alguien que tiene destino. Resiste en los momentos difíciles. Levántate cuando has fallado. Levántate. No amargues tu corazón por la traición de tus hermanos o por los errores de tus padres. No amargues tu corazón por las mentiras de la esposa de Potifar o porque tus amigos se olvidaron de ti. Dios no se ha olvidado de ti y tu destino no está en riesgo. Mientras tú cuidas mientras tú cuidas ovejas, mientras tú sirves en la casa de Potifar, mientras tú estás formándote en las obligaciones que tienes, Dios forma el carácter del hombre y de la mujer que necesita para que cuando llegues a los 30 tú seas la persona que está preparada para cumplir la misión. No te rindas. Se mantuvo inspirado en el amor a Dios y en la pasión de un sueño desdibujado que él no entendía. No negocia sus convicciones, es fiel a Dios contra todo y lo que tocaba lo hacía prosperar. Déjame decirte de dónde vengo. Yo vengo de una familia pobre, rural. Cocinábamos con cocina de leña. Bueno, cocinábamos, era mucha gente, ¿no? Cocinaba mi mamá. Astillábamos leña. La plancha era de carbón. Dormíamos todos en un mismo cuarto, en una casa de madera. Una cortina dividía la fábrica. Mi papá y mi mamá ya los hacían y los traían para acá cuando nacían. Fuera hombre o mujer, un colchón era suficiente. La luz se iba de vez en cuando por falta de pago. En algunos momentos posiblemente mis padres tuvieron que renunciar a un bocado de comida para que nosotros tuviéramos. Pero enfrente del negocio de mis papás había una iglesia en la cual crecimos y esos valores fueron marcando nuestra vida. Mi mamá nos enseñó a soñar con un mejor mañana y nos dijo que nosotros teníamos futuro, que un día le serviríamos a Dios. Yo emigro de aquel pueblo rural a la ciudad a estudiar leyes y ahora tengo doble complejo. Tengo acento de una persona rural que cuando uno abría la boca se notaba que era del campo y los de la ciudad lo menospreciaban. Yo pensaba que los de la ciudad eran superior por su forma de hablar, su manera de vestir o su forma de caminar. A los pocos meses me di cuenta que eran tan acomplejados como yo, solo que los disfrazaban con ropas más exóticas. Todos tenemos los mismos retos, las mismas dificultades.
Cuando yo estoy en la facultad, luego que me convertí, sentado en filosofía del derecho, Dios me dice: un día te pondré a hablarle a reyes y presidentes. Yo me reía dentro de mí y me decía: no, si yo soy el hijo de Toño y Adela, de aquel pueblo pequeño que creció nadando entre ríos y subiéndose a los árboles. Yo no creo. Y yo escuchaba aquella voz dentro de mí que me decía: un día te pondré a hablarle a reyes y presidentes. ¡Wow! Yo me reía de mí mismo, porque era difícil creer que el sueño del que él me hablaba se podía hacer realidad. Muchas veces, por ejemplo, acá en Honduras, he tenido el honor de hablar al plenario del Congreso de la Nación, estar con varios presidentes, primeras damas y con varios ministros. El otro día en Casa Presidencial acá y también en Casa Presidencial en México, cuando yo miraba al presidente, yo me decía a mí mismo: ¿qué hace el hijo de Toño y Adela aquí? Pero al mismo tiempo venían mis 20 años, cuando en la facultad Dios me hablaba y me decía que yo viviría eso. Cuando yo miro para atrás me doy cuenta que todos los sueños que Dios dijo que uno viviría se cumplen si tú te mantienes fiel al llamado que Dios ha dado a tu vida. En el tiempo indicado, cuando Dios diga, cuando las cosas ocurran, todo se cumple. Génesis 41:46 dice: tenía 30 años José cuando comenzó a trabajar al servicio del faraón, rey de Egipto. Tenía 30 años. La pregunta que surge es: ¿cuándo se va a dar? Yo no lo sé. Jeremías fue llamado a los 22 años, Samuel fue llamado a los 8 años, Moisés fue llamado a los 80 años, Abraham fue llamado a los 75 años, José fue llamado a los 30 años. Yo no lo sé. Yo sí sé que cuando tú eliges caminar como príncipe, todo lo que Dios te ha dicho se cumple. Génesis 50:20. Ahora José hace el examen hacia el pasado. Los hermanos están frente a José. Aquellos siguieron con las mismas actitudes y ahora llegan mendigando alimento ante un príncipe de Egipto, y José se revela. Dijo: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, es verdad, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. ¡Wow! La otra vez estaba con el presidente de Paraguay y me pidió que hablara a los ministros sobre el tema de familia, cómo gobernar en tema de familia. Habíamos almorzado en su casa y de repente abre una sala de junta de reunión. Todo el gabinete está ahí. Cuando yo veo esa escena y mi amigo, el doctor Yuri Mantilla y Rick Olson, nos asustamos. Pero yo volví a mis 20 años a mi facultad de leyes, sentado de último en la clase de filosofía del derecho, y la palabra de Dios venía a mi corazón. Un día, hoy estaba viviendo ese día. El otro día sentado con el presidente de México, donde él nos pedía ayuda para venir a ayudar a México, yo miraba la bandera, el protocolo de una casa presidencial, y yo me decía a mí mismo: wow, Dios mío, tus sueños se hacen realidad. La otra vez me invitaron a Naciones Unidas a dar un discurso, invitado por el embajador de Costa Rica, y pasando por la zona especial me saluda el secretario general y el embajador me presenta, y yo me decía a mí mismo: ¿qué hace el hijo de Toño y Adela aquí? Termino. Hoy me toca a mí ver para atrás y vengo como testigo a decirte que lo que Dios promete a tu edad lo cumple. Dios no cambia sus planes contigo aunque te portes como un mendigo. De cada uno de los hermanos de José,
nació una tribu de Israel. Pero toda la vida vivieron reclamándole a la vida porque José era el hijo favorito, porque ellos eran pastores de ovejas. Tú tienes dos caminos. O vives reclamándole a la vida por los errores de tus padres, o entiendes que Dios tiene un destino contigo. Puestos de pie. Me pregunta si en el camino no se llora. Muchas veces se llora. Se llora la traición de un amigo. Se llora pensar que los amigos se olvidaron de uno. José ayudó al panadero y al copero del faraón. José pensó más de una vez que aquellos a los que había ayudado se olvidaron. Se olvidaron, no, uno murió y el otro llegó y en el momento indicado Dios lo usó. Déjame decirte, Dios tiene memoria de cada detalle. Dios no ha olvidado nada de lo que tú has vivido y no lo ignora. Y tú te preguntas, ¿me usará como soy? Si tú me hubieras preguntado en el colegio si yo alguna vez soñé con hablar en público, jamás. Me trababa al hablar en público. Tengo un poco de dislexia al leer. Y yo decía, Dios mío, pero ¿podré hacer esto? Yo sé que todos tenemos dudas. Nunca fui el más inteligente de mi clase. Yo tenía que estudiar 2 veces más. No fui el favorito de mis profesores. Es más, el profesor de una de las materias de la facultad me dejó. Y yo le pregunté al asistente por qué me dejó si yo creo que yo estudié. Y él me dijo, es que vos le caes mal al profesor porque sos cristiano. Y yo le dije, ¿es en serio? ¿Que un estudiante le caiga mal a un profesor? ¿Que es un abogado prestigioso? ¿Tan acomplejado es este tipo? Pensé yo. Así es la vida. Le caerán mal a algunos profesores. Que tu sonrisa no le gusta, que eres demasiado preguntón, que eres demasiado inteligente. Así es la vida, amigo. Así es la vida. Pero sí puedo decirte algo, que aunque no le caigas bien a alguna gente, Dios tiene un destino contigo. Gracias por estar aquí, por habernos permitido ser parte de sus vidas y por abrir sus corazones a esta comunidad. Te invitamos para que compartas la transmisión y también para que nos visites en nuestro lugar de congregación en la calle Colón, avenida 6, número 91B95, casco central de la ciudad de Maracaibo. Te invitamos a suscribirte en nuestro canal en YouTube, conociendoeltiempo.ps Mauricio. Recuerda, somos de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial. Dios les bendiga.